culminar 1991, finaliza también la primera mitad del periodo de gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari. De acuerdo a los expertos, los cambios económicos y políticos de los últimos 3 años constituyen una ruptura con el pasado. Partidos políticos y ciudadanos dan un viraje definitivo hacia la democracia, al tiempo que el gobierno impulsa las transformaciones que reclama el ritmo de la historia. 10 partidos políticos presentan 11.700 candidatos que disputan 500 escaños de la Cámara de Diputados, 32 asientos en el Senado, gubernaturas en 7 estados, legislaturas en media docena de entidades, más de 200 presidencias municipales y la Asamblea de Representantes del Distrito Federal. El domingo 18 de agosto se produce una elección pacífica, con mínimas quejas de la oposición y con una alta participación. Un nuevo Código Federal Electoral pasa airoso su primera prueba. El nuevo Instituto Federal Electoral se conduce con eficiencia. El nuevo Tribunal Federal Electoral resuelve imparcialmente las impugnaciones. El nuevo padrón electoral registra más de 37 millones de mexicanos que reciben nuevas credenciales para votar en casi 80.000 casillas, 30.000 más que en 1988. Encuestas de opinión realizadas antes de las elecciones encuentran que los mexicanos se sienten orgullosos de serlo, que la sociedad confía en su futuro. Los sondeos registran una elevada popularidad del presidente Salinas, que al pasar de 68% en 1988 a 82% en 1991, se interpreta como un sólido respaldo a su programa de gobierno. Los pronósticos se cumplen en las urnas. Recuperación del Partido Revolucionario Institucional. En 1988 recibe el 51% de los votos frente al 63% de 1991. Hay un ligero crecimiento electoral del Partido Acción Nacional y una caída del Partido de la Revolución Democrática. De los 23 millones de votos válidos, el PRI recibe algo más de 14 millones, el PAN gana 4 millones y el PRD obtiene algo menos de 2 millones. Algunos analistas estiman que el momento electoral fue favorable para el PRI. El índice inflacionario, que en 1988 alcanzó el 150%, se coloca ahora en menos del 20%. Después de una larga etapa de estancamiento, la economía ha crecido ahora a cerca del 5% anual. Hay que añadir que el Programa Nacional de Solidaridad, que con recursos cercanos a los 5 billones de pesos, combate los costos sociales de la crisis y de la transformación modernizadora, para elevar el nivel de vida de los grupos más pobres que no pueden esperar que las políticas económicas rindan plenos frutos. Otras comparaciones importantes. Si en 1988 el PRI no obtuvo mayoría absoluta en 7 estados, en 1991 lo logró en todos menos el Distrito Federal. Hace 3 años, el Partido de la Revolución Democrática obtuvo mayoría de votos en 5 estados. En 1991 no obtiene mayoría en entidad alguna. En 1988 el PRI alcanzó 260 escaños en la Cámara de Diputados. En las elecciones de 91 obtuvo 320, lo que haría posible, como se vio más tarde, modificaciones a la Constitución política para profundizar la reforma del Estado. En las elecciones votó alrededor del 65% de los empadronados, con lo que se abatió el abstencionismo. La elevada participación en una elección intermedia es vista como una expresión de confianza en la reforma política y en la organización de las elecciones. Los comicios en los estados de Guanajuato y San Luis Potosí acaparan la atención nacional. En ambos casos fueron elecciones reñidas, en las que las fuerzas de la oposición obtuvieron porcentajes considerables de votos y movilizaron a la población antes y después del 18 de agosto. Los resultados fueron impugnados inmediatamente y en ambos estados, conflictos electorales se transformaron en conflictos políticos. Ramón Aguirre Velázquez alcanza el triunfo y es declarado gobernador electo de Guanajuato. Vicente Fox, candidato del Partido Acción Nacional, encabeza grandes manifestaciones de protesta que abren la posibilidad a un escenario de violencia. Ante ello, el señor Aguirre presenta su renuncia. Carlos Medina Plasencia, exalcalde de León y miembro del Partido Acción Nacional, es designado gobernador interino. En San Luis Potosí, Fausto Zapata Loredo, candidato del PRI, triunfa en las elecciones y toma posesión como gobernador.
Una coalición opositora encabezada por el señor Salvador Nava emprende movimientos de resistencia civil que hacen la vida imposible al señor Zapata. Militantes navistas cierran accesos en carreteras federales y el doctor Nava emprende una marcha a pie rumbo a la Ciudad de México. El impacto de este movimiento en la opinión pública nacional e internacional resultaba gravoso, por lo que el señor Zapata presenta su renuncia. Gonzalo Martínez Corbalá, exdirector del Infonavit, asume la gubernatura de San Luis Potosí. De acuerdo al analista Jaime Sánchez Uzarrey, las rectificaciones en Guanajuato y San Luis Potosí ofrecen una lección clara. El gobierno de la República no quiere, ni puede, asumir los costos de escándalos electorales. Rostro de la noticia en 1991, Rufino Tamayo. Nace con el siglo y a los 91 años muere en la Ciudad de México uno de los grandes pintores del siglo XX. Siempre vigente y alerta a lo largo de sus tiempos, dueño de su pensamiento, la obra de Tamayo penetra en los misterios del color y en el enigma de la forma. Oriundo de Oaxaca, fiel a su espejo diario, Rufino Tamayo alcanza dimensión universal. El campo es el ámbito de la nación en donde el cambio es más apremiante. Con esas palabras se inicia el texto de la iniciativa para reformar el artículo 27 de la Constitución, que el presidente Salinas de Gortari somete a la consideración del Congreso. El campo exige una nueva respuesta. El presidente advierte que no podemos acudir a las respuestas del pasado, rebasadas frente a nuestra circunstancia. El campo exige una nueva actitud y una nueva mentalidad. El presidente agrega: debemos reconocer que culminó el reparto de la tierra. La población crece, la tierra no. 1 de cada 4 mexicanos vive en el campo, pero en conjunto genera menos del 10% de los ingresos. El reducido tamaño de las parcelas, el minifundio, ha llevado a los campesinos al estancamiento, al deterioro técnico, a producir poco, a la pobreza, en una palabra. La propuesta del presidente reconoce el problema y busca solución. Trata de ver las cosas como son y llamarlas por su nombre. La producción agropecuaria en todo el mundo es cada día más compleja y requiere de escalas adecuadas y formas de organización más grandes. No podemos quedarnos atrás, advierte el presidente. Por ello, la reforma contempla permitir la participación de sociedades por acciones en la propiedad y producción rural, regulando extensiones y número de socios. Asimismo, la ley permitirá a los ejidatarios convertirse en propietarios de sus parcelas y venderlas o no, según consideren conveniente. Los mecanismos de asociación contemplados en la ley permitirán crear grandes unidades de producción y al mismo tiempo mantener los títulos de propiedad sobre la tierra o la sociedad en muchas manos. Se atiende asimismo al problema de la inseguridad de la tenencia de la tierra que padecían lo mismo ejidatarios y pequeños propietarios. El fin del reparto agrario y la propiedad digital elevada a rango constitucional otorgarán el marco jurídico indispensable para propiciar la inversión, la capitalización del campo. Un aspecto central de la reforma está en que le otorga al ejidatario la libertad de decidir sobre su condición. Suprime la tutela del Estado y la burocracia sobre los campesinos. En otras palabras, lo deja en libertad de continuar o modificar su modo de vida. La gran reforma agraria de 1991 tiene una importancia capital para el futuro de México. La solución a los problemas del campo no será automática ni mucho menos inmediata, pero se ha dado un paso trascendente e indispensable. Hace posible que las leyes se correspondan con la realidad. México avanza por los senderos de la congruencia. Comienzan a romperse ataduras que nos llevaron a callejones sin salida. El Partido Revolucionario Institucional presenta en el Congreso una iniciativa para modificar 5 artículos de la Constitución con objeto de dar un nuevo enfoque a la relación del Estado y las iglesias. El presidente Salinas afirma en su tercer informe de gobierno que se trata de reconciliar la secularización definitiva de la sociedad con la efectiva libertad de creencias que constituye uno de los derechos humanos más importantes. 460 diputados de un total de 500 aprueban la iniciativa que confiere a las iglesias personalidad jurídica y a las que el Estado reconoce como asociaciones religiosas. Se otorga el voto a sacerdotes y demás ministros de los cultos. Las agrupaciones religiosas podrán dedicarse legalmente y sin temor alguno a la enseñanza
obligándose a respetar los planes de estudio que requieren las autoridades.